serie de historias de salvación en la Biblia, Lucas 23, y hoy vamos a ver la historia de la salvación de un ladrón en la cruz. Lucas 23, versículo 39 al 43. Es una maravillosa historia, hermanos, acerca de la misericordia y de la gracia de nuestro Señor Jesús al darle vida eterna a un ladrón que no merecía vida eterna, ¿verdad? Es una historia que nos muestra la gracia y la salvación por gracia solamente, no por obras, para que nadie se gloríe, sino que es una salvación, hermanos, totalmente gratuita y totalmente por la gracia de Dios. Así que vamos a estudiar este pasaje versículo por versículo y vamos a ver qué es lo que Dios nos va a mostrar. Versículo 39 dice: y uno de los malhechores que estaban colgado le injuriaba, o sea, se burlaba de él, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Versículo 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué hermosas palabras, hermano. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, te doy gracias por el honor y el privilegio que me das de estar delante de tu pueblo predicando tu palabra. Padre, te pido con mucha humildad que guíes mis labios en esta mañana. Ayúdame, Señor, a exaltar a Cristo. Ayúdame, Señor, a proclamar su nombre correctamente. Ayúdame a predicar tu palabra tal y como es, Señor. Ayúdame a no desviarme ni a la derecha ni a la izquierda. Ayúdame a no decir lo que yo quiero, pienso o creo que es mejor. Ayúdame a hablar lo que el Espíritu Santo inspiró en tu palabra para que traiga salvación a mis hermanos. Padre, te pido en el nombre de Jesús que uses esta historia para transformarnos y traer salvación a nuestras vidas. Gracias, Padre. No permitas que salgamos de aquí igual. Espíritu Santo, trae convicción a nuestras vidas y transfórmanos. Trae salvación, Señor. Trae arrepentimiento genuino. Trae fe salvífica y trae salvación a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, uno de los reformadores dijo lo siguiente: no hay duda alguna de que Cristo está preparado para admitir en su reino a todos, sin excepción, a cualquiera que clame por ayuda a Él. Hermanos, no sé si ustedes recuerdan lo que Jesús dijo en Juan 6:37. Todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. Y qué palabras más maravillosas de un Salvador misericordioso, ¿sí o no? Hermanos, nuestro pasaje de hoy nos ilustra la maravillosa misericordia de Cristo al proveer salvación a un ladrón que colgaba junto con él el día de su muerte. Al proveer salvación inmerecida a un ladrón de profesión que colgaba en una cruz. Hermanos, este ladrón no merecía ser salvo. Este ladrón merecía el castigo, merecía la pena de muerte, merecía la condenación eterna, ¿verdad? Es por eso que estaba siendo clavado en una cruz. Este hombre, hermanos, era un hombre desdichado, sin esperanza, un hombre sin sueños, sin anhelos, un hombre desechado por la sociedad, pero tuvo una oportunidad divina de estar clavado justamente a la par del Salvador del mundo.
Tuvo la oportunidad, hermanos, de estar clavado a la par de un poderoso Salvador que podía en ese momento salvarlo de la condenación eterna. Esa es nuestra escena. Quiero que uses tu imaginación. 3 cruces, una donde está el poderoso Salvador llamado Jesucristo, y a cada lado de él está un malhechor, un hombre, ladrones de profesión, que deshicieron su vida, malgastaron su vida robándole a vecinos, amigos, familiares y a su propia sociedad. Esa es nuestra escena. Aquí podemos ver, hermanos, que la salvación es por gracia solamente y es dada gratuitamente a quien Dios quiera dársela. Lo merezca o no lo merezca, este hombre no merecía nada. Pero vamos a ver cómo la salvación llegó a este hombre, a este pobre hombre desdichado. Así que quiero mostrarle 2 observaciones y algunos factores acerca de la salvación eterna de Dios. Observación número 1, la salvación es solo por gracia, hermanos, y no por obras humanas. Hermanos, somos de la naturaleza que nos cuesta creer que la salvación es gratuita y por gracia solamente. Si nos dicen, tu salvación es por gracia, uno automáticamente dice, pero ¿qué debo de hacer yo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo aportar? ¿Qué le puedo añadir? Por naturaleza pensamos de que la salvación no puede ser así de fácil, no puede ser así gratuitamente dada hacia un hombre. Y tenemos que nosotros pensar, ¿qué puedo agregarle yo a esto? ¿Qué puedo hacer yo para ganarme mi salvación? Pero esta historia, hermanos, nos muestra que la salvación es por gracia y gracia solamente. Lo único que nosotros podemos aportar a nuestra salvación, hermanos, es nuestro pecado. Y es precisamente ese pecado que nos califica para ser salvados por gracia solamente. El cristianismo es el único camino, hermanos, que nos lleva al cielo sin hacer obras o méritos humanos. Todas las demás religiones del mundo, 4,200 religiones activas en el mundo, te dice que tú tienes que hacer algo para ganar tu salvación. Pero el cristianismo dice, Jesús mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Escucha, y nadie, absolutamente nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús automáticamente cierra las puertas y otros caminos para llegar al cielo y dice que la salvación para llegar al Padre, para llegar al cielo, es solamente por Él. Hermanos, la Biblia repetidamente nos dice que somos salvos por gracia y por gracia solamente, por ninguna obra o mérito humano, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, oh, yo escogí a Dios, para que nadie diga, yo me gané mi entrada al cielo, para que nadie, hermanos, se gloríe, sino que toda la gloria, escucha, sea para el Salvador, sea para Jesucristo, para que toda la gloria redentora del mundo entero sea la gloria de Dios. Aquellos que intentan agregar sus obras a su salvación niegan el poder del Evangelio, niegan la suficiencia de Cristo, hermanos, y rechazan la salvación por gracia solamente. No sé ustedes si recuerdan una historia en Mateo 20 del 1 al 16. Es la parábola de un hombre, del dueño de una finca, de una viña, que salió a contratar a hombres para que trabajaran en su campo. ¿Recuerdan ustedes? Vamos a parafrasear. Él necesita trabajadores para que trabajen en su campo y entonces sale temprano a buscar trabajadores y en la mañana encuentra a unos, dice, haciendo nada, y los llama y les dice, hey, ¿quieres trabajar para mi viña? Y ellos acordaron en que le iba a pagar cierta cantidad, el salario de un día. Y ellos empiezan a trabajar al campo. A las 9 o 10 de la mañana salió otra vez el dueño y encontró otros trabajadores y les dijo, ¿quieren venir a trabajar a mi campo? Acordó con ellos pagarles el sueldo de un día y empezaron a trabajar y así lo hizo
durante las 12 de la tarde, a las 3 de la tarde, y aún hasta las 5 de la tarde salió y encontró algún trabajador que no estaba trabajando, lo llamó a la viña, acordó con él pagarle cierta cantidad y fue a trabajar. A las 6 de la tarde, cuando acababa el día, regresaron todos los trabajadores y él les empezó a pagar el sueldo de un día a todos. Le pagó al que trabajó desde la mañana, como el que trabajó solamente 1 hora, les pagó lo mismo, el sueldo de un día. El que trabajó más horas, claro, se enojó y dijo, oye, yo trabajé todo el día bajo el sol en tu viña y me estás pagando lo mismo que trabajó este hombre solamente unas cuantas horas. ¿Qué está pasando? Esto es injusto. Y en el versículo 15, el dueño del campo dice que dijo, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O tienes envidia porque soy bueno? Hermanos, Jesús estaba enseñando que la salvación es por gracia de Dios y la da soberanamente a quien Él quiere, porque Él es bueno. Hermanos, Dios quiere salvar a alguien que consideramos nosotros indigno, ¿eso qué a nosotros? Si Dios quiere salvar a un ladrón clavado en una cruz que nunca hizo nada bueno, ese no es nuestro problema. Además, para los ojos de Dios, hermanos, todos somos indignos de salvación. Nadie le puede reclamar a Dios por qué hace lo que hace y por qué le da salvación a un ladrón y al otro no. ¿Puede el barro reclamarle al alfarero? Dijo Pablo, como dice en Romanos 9:20. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? Dios hace como Él quiere, cuando Él quiere, a la hora que Él quiere. Él salva a quien Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Hermanos, Él es un Salvador soberano. Él es un Salvador omnisciente. Él es un Salvador todopoderoso. Y de Él es la salvación y de nadie más. Hermanos, nuestra mente limitada, finita, nunca va a entender la mente infinita de Dios como Salvador. Pablo nos dice que en ese mismo capítulo, capítulo 11 creo que es de Romanos, que Él eligió amar antes que naciera al intrigante engañador llamado Jacob y odiar al simpático cazador Esaú. ¿Para qué? Escucha, el propósito de Dios conforme a la elección permaneciere no por las obras, sino porque el que llama, Romanos 9, 11 y 13. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios a quién salvar y a quién no salvar? Romanos 9, 15 al 16 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Escucha, versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Hermanos, si Él elige salvar a un ladrón colgado en una cruz en los últimos momentos de su vida, esa es su voluntad. Si Él decide que un fariseo religioso, orgulloso, que piensa que es bueno y que tiene autojusticia, sea condenado por la eternidad, esa es la voluntad de Dios. Hermanos, tenemos que deshacernos de la noción orgullosa de que la salvación tiene que tener algún mérito humano o esfuerzo o obras humanas. Escucha, ¿qué podría haber hecho este ladrón para merecer salvación y vida eterna unas horas antes de su muerte? ¿Qué podría ofrecerle el ladrón a Jesús, hermanos, mientras colgaba en una cruz? Él ya no podía decir, Señor, si tú me salvas, yo prometo ser un hombre bueno. Señor, si tú me das salvación, yo prometo regresar todo lo que me robé. No. Hermanos, este pobre ladrón le quedaban unas cuantas horas de vida. Este ladrón había hecho completo desastre de su vida y estaba pagando las consecuencias justas de su pecado, colgado de una cruz en agonía y dolor terrible.
Él no tenía, hermanos, nada que discutir. Él no tenía nada que ofrecerle a Jesús. Él no tenía nada que aportar. Él no tenía nada que añadir para su salvación. Lo único que este hombre podía hacer, hermanos, escucha, era suplicarle a Dios por misericordia, suplicarle a Jesús que tuviera misericordia de él, suplicarle a Jesús que se recordara de él cuando viniera a su reino. Y eso fue lo que él dijo. Dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, conociendo su corazón y sus intenciones, le da más que solo recordarlo en su venida, sino que le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, la salvación de Dios siempre se da por gracia, es totalmente aparte de cualquier mérito humano, de cualquier obra buena. De esa manera, nadie puede presumir que fue Él quien escogió a Dios. Y toda la gloria y toda la honra es para Dios como un Salvador poderoso de pecados. Recordemos por qué vino Jesús a esta tierra, hermanos. Él vino a buscar, ¿qué? Lo que se había perdido. Él vino a buscar y a limpiar y a perdonar a todo aquel que se había perdido para darle salvación y vida eterna. Hermanos, este nos lleva a nuestro segundo punto, segunda observación. La salvación es de Dios y solo viene por arrepentimiento, fe y no por voluntad del hombre. Note que ambos criminales le pidieron a Jesús que lo salvara. Jesús ignoró la petición de uno, pero aceptó la solicitud del segundo ladrón. ¿Cuál fue la diferencia? Bueno, el primer ladrón demandó ser salvo, hermanos. El primer ladrón no reconoció su condición. Él simplemente demandó ser salvo como que él lo merecía. Él le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. ¿Qué manera es esa, hermanos, de pedir salvación al Rey de Reyes? Él ignoró su condición aunque estaba en agonía, se burló de Jesús como el Rey de los judíos y pidió misericordia de una manera errónea totalmente. El primer ladrón, hermanos, el segundo ladrón aceptó su condición al decir: nosotros merecemos lo que hemos recibido, pero este hombre no. Él aceptó su condición, reconoció a Jesús como rey y pidió misericordia. El primer ladrón, hermanos, estaba enojado, estaba amargado y lleno de odio, demandando una acción de parte de Jesús, y a pesar que solo le quedaban algunas horas de vida. Hermanos, Jesús ni siquiera trató con él. Ni siquiera tuvo una conversación con él, ni siquiera se dirigió a él, ni siquiera le testificó a él. Le dejó morir en su dureza de su corazón. Hermanos, la diferencia de estos dos ladrones es que uno está en el cielo y el otro está en el infierno. Uno pidió misericordia y otro demandó salvación. Hermanos, el segundo ladrón estaba arrepentido, se sometió al señorío de Jesús y confió en él. Jesús gentilmente le concedió su pedido y le aseguró que ese mismo día estaría con él en el paraíso. Esto nos muestra que no todos los que tienen contacto con Jesús responden favorablemente a él. Hermanos, no todos los que tienen contacto con el Evangelio van a responder y rendir sus vidas a Cristo. Algunos responden al llamado de Jesús por medio de una predicación y se rinden a Él y piden perdón de pecados y Dios les otorga la salvación, y otros se endurece más su corazón, se van más enojados con Él, ya no quieren nada con Cristo. Hermanos, no todo el que oye el Evangelio responderá igual. Algunos aceptan y otros rechazan. Hermanos, el Evangelio se trata de dos caminos solamente.
El camino ancho donde va todo el mundo viviendo sus vidas como ellos quieren, y el camino estrecho donde van pocos, donde trafican pocos, donde caminan pocos, porque es el camino donde el Señor nos llama a caminar en obediencia, en santidad. Hermanos, pero la diferencia no proviene del corazón humano, sino en la gracia y la voluntad de Dios. Las personas pecaminosas no son capaces de ejercer el arrepentimiento genuino porque ellos no tienen la fe salvífica y no la pueden generar por su propia voluntad, sino más bien tienen que ser traídos al Hijo por el Padre. Escucha, Juan 6:44 lo ilustra de esta manera. Jesús dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Escucha ahora, esa palabra trajere en el griego significa literalmente, hermanos, arrastrar. Entonces podemos leer el versículo: ninguno puede venir a Cristo si el Padre no le arrastra hacia Él. ¿Por qué tiene que ser arrastrado literalmente el pecador a Cristo, hermanos? Bueno, porque no hay nadie quien entienda, porque no hay nadie quien busque a Dios, Romanos 3:11. Hermanos, la voluntad caída del humano está atada al pecado, está esclavizada, escucha, a nuestra carne. Romanos 8:7 lo dice de esta manera: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, escucha, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermanos, un hombre que no se le ha abierto su corazón al Evangelio, que no se le ha quitado el velo de sus ojos, no puede ver el Evangelio, no puede ver las buenas nuevas, no puede ver lo maravilloso que es Cristo como nuestro Salvador y Redentor. El hombre natural, hermanos, no puede entender las cosas de Dios, 1 Corintios 2:14, porque Satanás, escucha, ha cegado su mente para el Evangelio, 2 Corintios 4:4. Por lo tanto, Dios debe otorgar tanto el arrepentimiento al pecador, como dice Hechos 11:18. Escucha: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles, escucha, ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Qué clase de vida? Vida eterna. Hermanos, si Dios no otorga el arrepentimiento genuino, no podemos arrepentirnos genuinamente. Podemos arrepentirnos emocionalmente, sentimentalmente, pero no podemos arrepentirnos genuinamente ante Él. No podemos rendir nuestras vidas a Él. No podemos adorarle como Él merece ser adorado. No podemos con nuestras propias fuerzas. No podemos con nuestra propia voluntad. Así que Él tiene que otorgar el arrepentimiento genuino. Hermanos, mi oración por cada uno de los que vienen acá es esta: Padre, otórgales, por favor, otórgales verdadero arrepentimiento a mis hermanos. También podemos ver que es Dios quien tiene que proveer la fe salvífica, la fe verdadera. Filipenses 1:29 dice: porque a vosotros, escucha, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis, sino también que padezcáis por Él. Hermanos, Él es el autor de nuestra fe. Él es quien provee la verdadera fe para creer en Cristo. Amigos, nadie puede creer en Cristo si Dios primero no abre su corazón, como lo hizo con Lidia. Nadie puede creer en el Señor Salvador si Dios no hace la obra en ellos primero. Tiene que haber intervención divina para que un humano pueda primero arrepentirse genuinamente y después poner su confianza total en Jesús como Señor y Salvador. Así que aquí quiero que veamos 5 factores de la salvación por gracia en nuestros textos. Esto nos va a tomar unos 20 minutos y hoy creo que vamos a acabar temprano. Primero, la salvación, hermanos, involucra admitir nuestros pecados y, escucha,
huir de ellos, darle la espalda a ellos, no seguir consintiendo los mismos pecados en los que vivíamos antes. Tanto Mateo 27:44 como Marcos 15:32, escucha, afirman que ambos ladrones estaban burlándose de Jesús. Nuestro pasaje en Lucas solo menciona que uno de ellos estaba injuriando a Jesús, pero Marcos y Mateo nos dicen que eran los dos. Entonces, ¿qué está pasando acá? Es inconcebible que un historiador cuidadoso como Lucas, un médico, hubiera encubierto esta información. Entonces, ¿qué pasó? Tenemos que llegar al grano de esto. La Biblia, hermanos, no se contradice. Varios comentaristas concuerdan que ambos se burlaban de Jesús, porque está en Mateo y en Marcos, pero, escucha, es probable que uno de ellos, uno de esos ladrones, estando clavado ahí por varias horas, vio la manera en que Jesús se comportó en la cruz y no les respondía a sus enemigos y se arrepintió de sus acciones y creyó en Jesús. Ahora, Lucas solo nos da la parte después cuando este ladrón ya se había arrepentido. Versículo 24 dice que Jesús dijo a los que se burlaban de él, unos versículos más antes de nuestros versículos, dice, versículo 34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, creo que el segundo ladrón, al observar el comportamiento de Jesús en la cruz, al no oír que le salieran maldiciones de parte de él, y al escuchar la oración de Jesús mientras colgaba de una cruz, cuando decía, Padre, no les cuentes este pecado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pienso que el Espíritu Santo trajo convicción de pecado a su vida en ese momento. Y Lucas solo nos ilustra del momento en que él estaba ya arrepentido de haberse burlado también con el otro ladrón de nuestro Señor Jesús. Creo que este ladrón vio la perfección de Cristo y su santidad y percibió su propio pecado ahí mismo y creyó en Jesús como el Hijo de Dios. Y en ese momento, cuando el Espíritu le trajo convicción de pecado, en ese momento dejó de burlarse y habló en defensa de Jesús en el versículo 40 y 41. Lee conmigo. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Versículo 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos, lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. ¿Qué causó que este ladrón primero estuviera burlándose de Jesús y luego lo defendiera estando ahí en la cruz? Hermanos, tuvo que haber sido la convicción de pecado que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas. Entonces, podemos ver que Lucas empieza la historia de estos ladrones desde el momento que este ladrón se había arrepentido y defendió a nuestro Señor ahí estando en la cruz. Aquí vemos que el segundo ladrón admitió su propia culpa y se apartó de su pecado. Esto muestra, hermanos, verdadero arrepentimiento. Una persona arrepentida deja de culpar a Dios y deja de culpar a otros por sus consecuencias o por su pecado y admite su propia culpa y acepta su condición y pide misericordia. El ladrón arrepentido no estaba culpando ya más al sistema. Es que yo fui ladrón toda la vida porque nadie me ayudó, porque nadie me apoyó, porque mis padres no fueron buenos, porque no tuve un papá o no tuve una mamá. Este ladrón dejó de culpar a todo lo que estaba a su alrededor, aceptó su culpa y pidió misericordia. Él admitió que estaba obteniendo lo que él merecía por su vida pecaminosa, hermanos, y ya no se hizo la víctima más. Eso es un arrepentimiento genuino. Reconocer su pecado y alejarse de su pecado.
Al principio él estaba injuriando a Dios y de repente algo pasa en él, algo dramático tuvo que haber pasado para que él de repente empiece a decirle al otro ladrón que si no tiene temor de Dios, ahí estando clavado en una cruz, el Espíritu Santo trae convicción a su vida y de repente, de un minuto a otro, empieza a tenerle temor a Dios. Hermanos, uno de los pecados más difíciles de los que uno tiene que arrepentirse es el pecado de confiar en uno mismo. Es el pecado de confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias habilidades, en nuestros propios méritos, en nuestras propias obras. Debemos entender que lo único que podía limpiar nuestro pecado, hermanos, nuestra maldad, era la muerte de un corderito santo y puro llamado Jesucristo. Solo Cristo podía limpiarnos de nuestros pecados y pagar nuestra deuda. No podíamos nosotros comprar nuestra entrada al cielo. No podíamos nosotros perdonar nuestros propios pecados. No podíamos nosotros ser propiciación por nuestras propias malas decisiones. Tenía que haber un corderito santo, un corderito perfecto, un corderito puro, sin pecado, sin mancha, para que hiciera propiciación por nuestros pecados. Hermanos, nosotros no podemos agregarle alguna obra a nuestra salvación. O es como decir que la muerte de Cristo no es suficiente y necesita algo más. Ese es un grave error. Hermanos, el ladrón clavado en esa cruz nos representa a cada uno de nosotros. Nada que podamos dar, nada que podamos prometer, nada que podamos agregar, nada que podamos añadir, sino solo nuestra desgracia y nuestra inhabilidad de salvarnos a nosotros mismos. Mateo 5:3 me parece que dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, un pobre de espíritu no puede aportar absolutamente nada. Está en bancarrota espiritual y lo único que puede hacer es pedir misericordia. Hermanos, todos tenemos que venir al mismo lugar que este ladrón, admitiendo que merecíamos el juicio de Dios por nuestros pecados, pero Cristo, escucha, pero Cristo murió por nosotros. Hermanos, esa es la mejor noticia del universo. Todos merecíamos ser condenados, todos íbamos en un camino de destrucción, pero Cristo murió por nosotros. Hermanos, esas es las buenas nuevas de salvación. Esas son las mejores noticias del mundo. Eso es lo mejor que nuestros oídos pueden escuchar, que aunque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No es así, hermanos? ¿No es eso algo que nos debería motivar, animar para vivir en esta tierra gozándonos de que cualquier cosa que pase en nuestras vidas, Cristo murió por nosotros? A veces, hermanos, nos afanamos con la vida. A veces, hermanos, nos ahogamos en un vaso de agua. A veces, hermanos, vienen las tormentas, vienen los desiertos y nos ahogamos en un vaso de agua. Quiero decirte esto, cada vez que estés en algún problema, en alguna situación difícil, piensa en esto. Cristo murió por ti. Cristo murió por mí y Él es suficiente. Tenemos lo mejor del cielo. Tenemos lo más alto, lo más sublime. Tenemos el tesoro del cielo. Ya se nos fue dado. ¿Qué más quieres? Hermanos, Cristo murió por nosotros y eso nos da salvación y vida eterna. Hermanos, si nosotros hemos confiado en nosotros mismos, les motivo, les animo a que nos arrepintamos y que pongamos nuestra total confianza en aquel que dio su vida por nosotros, que se llama Jesucristo. Él es la roca, Él es nuestra esperanza, Él es nuestro castillo firme. Él es, hermanos, digno de quien confiar. Él vale la pena confiar y poner toda nuestra confianza en Él, porque Él nunca nos va a defraudar, Él nunca nos va a dejar abajo, siempre vamos a estar estables con Él. En Salmo 23, uno de los salmos favoritos
que yo recito, dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, aunque, dice, me gusta este pasaje cuando dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Él está conmigo. Hermanos, si Él está con nosotros, podemos pasar cualquier tormenta, podemos pasar cualquier valle, podemos pasar cualquier problema, podemos pasar cualquier desierto, porque tú estás agarrado de la mano firme de Dios. Amén. Hermanos, confiemos totalmente que Dios es un poderoso Salvador y que nuestro pastor de pastores, que se llama Jesucristo, el que dio la vida por nosotros, Él nos guarda en su mano y nadie nos puede arrebatar de sus manos. Amén. Segundo, la salvación viene al arrojarse a la misericordia de Jesús. Hermanos, la única y última esperanza de este ladrón era Jesús. Ya no tenía absolutamente nada. Sus manos clavadas en un madero y sus pies clavadas también a la cruz. Si Jesús no fuera el misericordioso Salvador, con el poder de salvarlo en ese preciso momento, hermanos, este ladrón hubiera estado con su compañero en el infierno unas horas después. El otro ladrón probablemente se burló de su compañero y dijo, ¿estás viendo a quién le estás pidiendo ayuda? Esa petición le pareció tal vez descabellada y tal vez le gritó también injuriando y burlándose de él. ¿No te das cuenta que este es un pobre malhechor igual que nosotros? Mira a quién te arrimas, mira a quién le pides salvación, mira a quién le estás diciendo que se acuerde de ti cuando venga como rey. Míralo, está hecho pedazos igual que nosotros. Jesús, hermanos, en ese momento no tenía apariencia de rey. En ese momento no tenía apariencia de ser el Mesías esperado. En ese momento Jesús no parecía el Hijo de Dios mientras colgaba de una cruz. Y estaba hecho un trapo colgado donde dice él que puede ver sus entrañas. Hermanos, Jesús colgaba de una cruz como un maldito moribundo con evidente dolor físico y sus enemigos se burlaban de él y él no parecía poder hacer nada al respecto. Ciertamente, hermanos, Jesús no parecía en ese momento ser el Salvador del mundo, sino un simple hombre que sufría igualmente con los dos ladrones. Pero el segundo ladrón tal vez leyó el letrero que decía, Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos, y puso su confianza en este hombre clavado en medio de ellos. Puso todas sus esperanzas en la única esperanza que le quedaba. Hermanos, ya no podía acudir a nadie más. No podía llamar al compadre, no podía llamar a nadie que le ayudara en ese momento. La única esperanza era Jesús que estaba ahí clavado en medio de ellos. En las palabras de Calvino, dice, desde la creación del mundo no ha habido un ejemplo de fe más notable y sorprendente que este ladrón. Este ladrón adoró a Cristo como rey mientras él colgaba de un madero. Él celebró la entrada al paraíso en medio de la peor humillación. Él declaró a Jesús como el autor de vida mientras moría junto a él en la cruz. El resumen, el ladrón se basó solamente en la gracia y en fe en Cristo Jesús y nada más. Hermanos, él no tenía nada que ofrecer, él no tenía nada que prometer, él no tenía nada que añadir para su salvación. Él simplemente creyó. Él simplemente puso su confianza en un hombre que no parecía un salvador, pero algo dentro de él le decía, este es un hombre, no es solo un hombre, sino es Dios. Tercero, la salvación es solo por medio de Cristo Jesús. Hermanos, no sabemos si este hombre se había topado con Jesús en el pasado, o tal vez
solo fue ese día con que tuvo contacto con Jesús, o tal vez solo fue el título que leyó en la cruz de Jesús. Pero este segundo ladrón, escucha, podía ver que Jesús no era un hombre común. Sabía lo suficiente como para esperar recibir misericordia de este hombre clavado a la par de él. Hermanos, un pecador no tiene que ser teólogo para ser salvo, pero sí tiene que saber algunas cosas acerca de la persona de Jesús. Este ladrón tuvo temor de Dios mientras colgaba en la cruz. Vea el versículo 40. Ni aún tú, dice, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición. Eso nos muestra que él tenía temor de Dios, o sea, él estaba a la par de Dios. Note que este ladrón, hermanos, no le tenía ya temor a los soldados. No le dijo, ¿no tienes temor a los soldados que pueden atravesar una lanza? ¿No tienes temor a los soldados que pueden quebrar tus piernas para que mueras instantáneamente? No, él dijo, ni aún temes a Dios. Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Escucha, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Este ladrón, hermanos, tenía temor de Dios en ese momento. Tal vez en un momento atrás no lo tenía porque no había venido la convicción del Espíritu, pero luego algo pasa en él que empieza a tener temor de Dios. Este ladrón también sabía que Jesús era un hombre inocente. Versículo 41 dice, nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Hermanos, un pecador no podía morir por sus propios pecados. Un pecador no podía morir por los demás porque él mismo era un pecador. Un pecador no podía salvar a los demás porque él también era culpable. Tenía que ser alguien perfecto, sin mancha y sin pecado. Tenía que ser el Hijo de Dios. Tenía que ser el corderito perfecto, sin mancha, sin arruga. Tenía que ser un hombre perfecto desde el momento que nació hasta el momento que murió. Tenía que ser alguien que no había pecado en toda su vida. Hermanos, Jesús fue perfecto en toda área de su vida. Nunca hubo un mal pensamiento, nunca hubo una mala palabra, nunca injurió, nunca hizo algo malo. Hermanos, Él fue el ejemplo de perfección. Tal vez eso enojaba a su mamá, porque era el niño perfecto, porque nunca hacía nada mal. Tal vez a sus hermanos lo molestaban porque Él hacía siempre lo que era correcto. No había ninguna mancha de pecado en Él. Totalmente perfecto. Perfección en todo el sentido de la palabra. Jesús entonces fue el corderito perfecto, sin mancha y sin pecado, que hizo propiciación por nuestros pecados. Y este hombre colgado puede ver eso. Ningún mal hizo. El ladrón, hermanos, reconoció a Jesús como un verdadero rey, estando ahí clavado en una cruz. A pesar de que su mismo pueblo lo había rechazado, este ladrón puede ver que Jesús es un rey. Hermanos, ¿cómo puede un ladrón en ese momento ver a Jesús deshecho y verle una planta de rey? Tuvo que haber sido porque Él quitó las vendas de sus ojos. Hermanos, el ladrón reconoce que Jesús es un rey. ¿Por qué? Porque en el versículo 42 dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Nadie viene con un reino si no es rey. Este ladrón reconoce a Jesús como rey, que va a venir un día a reinar a este mundo. Y algo más, este ladrón, hermanos, escucha, este ladrón reconoce que este rey llamado Jesús
resucitará de los muertos. Este ladrón ahí clavado a la par de Jesús reconoce que Jesús va a resucitar de los muertos porque le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermanos, nadie puede venir de regreso en con un reino si está muerto. Este ladrón reconoce que Jesús es rey y reconoce que Él va a resucitar de los muertos. Como les dije, nadie viene de regreso si no está vivo, y nadie viene con un reino si no es un rey. Así que este ladrón se sometió a la soberanía de este rey que conquistaría la muerte y regresaría en algún momento a reinar a este mundo. Hermanos, él sabía que Jesús triunfaría sobre sus enemigos, sobre la tumba, y volvería en un reino sin importar que en ese momento Jesús no tenía planta de rey. Eso es fe. Eso es verdadera fe. Este hombre, este ladrón, sabía que Jesús era capaz para salvar a cualquiera que invocara su nombre en misericordia, o de lo contrario no le habría pedido a Jesús que le recordara cuando viniera en su reino. Hermanos, eso nos deja algunas aplicaciones. Nuestra fe, hermanos, debe estar anclada en el Cristo resucitado. De nada nos sirve un Jesús muerto. De nada nos sirve un Jesús que no se levantó de los muertos. Necesitamos poner nuestra fe en un Jesús que dijo que al tercer día se levantaría de los muertos, y al tercer día, como Él dijo, se levantó de los muertos. Este Jesús que murió por nuestros pecados no se quedó en la tumba como cualquier otro religioso de este mundo. Nuestro Jesús se levantó de los muertos al tercer día, triunfando la tumba, triunfando la muerte, triunfando sobre los demonios, triunfando sobre Satanás, triunfando sobre todo, hermanos. Ese es al Cristo en el cual nosotros hemos puesto nuestra confianza, en un Dios vivo, en un Jesucristo vivo que hoy, en este preciso momento, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros para que continuemos viviendo y buscando de Él. Él es nuestro abogado en el cielo, ¿recuerdan? Él es nuestro sacerdote eterno quien intercede por nosotros, porque Él vivió en este mundo en un cuerpo que es débil. Él no pecó, pero Él sabe las tentaciones que nosotros tenemos todos los días, y Él intercede ante el Padre por nosotros. Él está constantemente perdonando nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para todo aquel que busca misericordia y se refugia en Él. Segundo, nuestra fe debe estar anclada en el Rey que viene a establecer un reino pronto. Hermanos, nosotros no creemos solo en un simple rey. Nosotros creemos en el Rey de Reyes, que viene pronto por sus escogidos, por su iglesia, y viene a establecer un reino terrenal y a reinar con nosotros por 1000 años. Ciertamente este rey no es cualquier rey. Este no es el rey solo del mundo, este es el rey del universo. Este es el rey que hizo todo, que creó todo y está bajo su dominio. Este rey no es cualquier rey, es un rey que gobierna absolutamente todo. Tercero, nuestra fe debe estar anclada en Jesús el Salvador. Este Jesús que colgaba de un madero no solamente era un hombre que vino a habitar entre nosotros, este Jesús era Dios. Juan 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice, y el Verbo vino y habitó entre nosotros, se hizo carne y habitó entre nosotros. Hermanos, este Salvador no era cualquier Salvador. Este Salvador es el Salvador misericordioso de todo el mundo, de todo aquel que venga y ponga su confianza en Él, que venga al pie de la cruz y se arroje al pie de la cruz, aceptando, hermanos, su condición caída, aceptando sus pecados, aceptando de que Él merece ser destruido eternamente, pero Cristo en ese momento nos da salvación eterna.
Y por último, nuestra fe debe estar anclada en el Jesús de la Biblia, quien se ofreció a sí mismo en lugar de los pecadores. Hermanos, vayamos allá afuera con toda la confianza de que hemos creído en el Jesús de la Biblia. Vayamos allá afuera y prediquemos acerca del Jesús, de este Jesús de la Biblia, a nuestros familiares, amigos, vecinos, pidiéndole en oración que abra sus ojos espirituales, que cambie sus corazones, hermanos, y que puedan ver el poder del Jesús de la Biblia. No el Jesús diluido que hoy día escuchamos en todos lados, no el Jesús liberal que te acepta tal y como eres sin arrepentirte y vivir como tú quieras, no el Jesús moderno que va con todas las modas del momento, no el Jesús que consiente tu pecado, no el Jesús que solo es amor, no el Jesús que nos ha vendido esta sociedad, no el Jesús que nos ha vendido Hollywood. Te digo del Jesús de la Biblia, hermanos. El Jesús verdadero de la Biblia. Cuando Dios, hermanos, abre los ojos de un pecador, Él va a poder ver al Jesús de la Biblia. Y Dios entonces en ese momento derrama su misericordia y salvación eterna sobre ellos. Cuarto, la salvación es instantánea, gratis y es para siempre. El ladrón, hermanos, recibió instantáneamente y sin condiciones mucho más de lo que él pidió. Él pidió que se le recordara cuando Jesús viniera en su reino y Jesús le prometió que ese mismo día él iba a estar en el paraíso con él, ¿sí o no? Versículo 42 y 43, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, escucha, de cierto te digo que hoy, no mañana, no en 100 años, no en 1000 años, hoy mismo estarás en el paraíso. Note que él simplemente pidió ser recordado, pero Jesús le aseguró, le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso personalmente. Hermanos, tenga en cuenta que Jesús no prescribió un curso de penitencia. Tenga en cuenta que Jesús no pidió 10 oraciones ni 50 confesiones. Note que Él no dijo, ¿me permites entrar en tu corazón? Note que Él no dijo, haz esta oración y repite después de mí. No dijo eso. Jesús no le pidió ninguna obra, sino que le otorgó la gracia gratuita a Dios. Jesús le prometió al ladrón vida eterna sin condiciones en ese mismo momento. Hermanos, Jesús no dijo, estarás conmigo en el paraíso después de 100 años, después que vayas un tiempo al purgatorio para pagar todo lo que robaste. No, Él dijo, hoy mismo estarás conmigo. Note que Cristo no le prometió al ladrón aliviar tampoco sus sufrimientos de ese mismo momento. Jesús no le dijo que todos sus dolores iban a acabar en ese momento. Jesús no dijo, los soldados vengan para acá, bajen a este ladrón que se arrepintió y me ha aceptado como Señor, porque él debe ahora vivir su mejor vida ahora. No dijo eso, ¿verdad? No le alivió el dolor del momento. Jesús no lo sanó ni lo protegió del terrible dolor que estaba sufriendo en ese momento. De igual modo, hermanos, cuando un pecador llega a la salvación, Dios no elimina todas nuestras aflicciones, todos nuestros problemas, pero Él promete algo mejor. Tú vienes a mí, tal y como estás, con todos tus problemones, y yo te ofrezco vida eterna. Y yo te ofrezco estar contigo en tus problemas. Hermanos, las consecuencias de muchos problemas que tenemos es consecuencia de malas decisiones, es consecuencia de pecados que hemos cometido, y tenemos que lidiar con eso. Pero ¿qué es mejor de que Él nos diga, ven tal y como estás, tal y como eres, arrepiéntete, cambia tu estilo de vida y yo te doy vida eterna? Hermanos, eso es lo mejor, la mejor noticia que podemos escuchar. Al saber esa buena noticia podremos sobrellevar cualquier carga y cualquier problema en esta vida,
porque nuestra mejor vida está por venir. ¿Sabes por qué? Esta vida, hermanos, es temporal. Si nos va bien, vivimos 78, 80 años. Algunos ya vamos más para allá. Pero después se acaba. Y todo se acaba en este mundo. Pero la vida que viene, hermanos, es la mejor porque es eterna. Vamos a vivir allá por los siglos de los siglos de los siglos. Hermanos, esa es la mejor noticia porque lo que viene es eterno. Ahora escúchame bien, y con esto voy a terminar. Esto solo aplica para los que se arrepienten y creen en Jesús mientras tengan vida. Voy a usar este punto como conclusión. La salvación está disponible para todo pecador mientras tengan vida. Hermanos, la salvación solo está disponible antes de morir. Después de la muerte ya no hay posibilidad de salvación. Hebreos 9:27. Entonces, la pregunta que debemos hacer es esta. ¿Por qué no podemos permitirnos dejar nuestra conversión o salvación para el último minuto? ¿Por qué no podemos disfrutar la vida como se nos dé la gana y acudir a Dios en el último minuto? Hermanos, cuando yo era joven, ese era mi plan maestro. Voy a disfrutar la vida, voy a disfrutar todo lo que este mundo me puede ofrecer y en el último minuto le voy a pedir a Dios misericordia. Te voy a decir por qué, varias razones, porque esa no es un plan sabio. Número 1, porque si rechazas el evangelio que se te está presentando hoy, tu corazón, hermanos, se endurecerá y no sabes si tendrás otra oportunidad. Hebreos 12:17 nos cuenta la historia de Esaú, que se arrepintió de haber vendido su primogenidad. Y dice Hebreos 12:17, después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hermanos, si escuchas el evangelio pero lo rechazas, tu corazón se vuelve duro a las cosas de Dios. Su corazón se endurece a las cosas de Dios. Además, hoy viste cómo este ladrón no desaprovechó el momento que se le dio para estar a la par de Jesús. Tal vez fue su primer encuentro y se agarró de Jesús. Pidió perdón, pidió misericordia y Dios, Jesús mismo en ese momento le otorgó salvación y hoy está en el cielo, hermanos. Yo creo que se le puede llamar la persona que entró allá de panzazo, o sea, de chiripón dicen por ahí. Número 2, no todas las personas tienen la oportunidad de arrepentirse antes de morir, hermanos. Y tenemos que considerar eso muy serio. Algunas personas mueren instantáneamente en un accidente. Algunas personas mueren instantáneamente con una bala perdida. Algunos mueren durmiendo. Nadie nos garantiza que tendremos el tiempo para arreglar cuentas antes de que Dios nos llame a su presencia. Hermanos, hay jóvenes que entrarán a la eternidad antes que algunos de nosotros ya más adultos. El hecho es que todos somos personas que somos vulnerables a morir en cualquier momento. Y a menos que nos arrepintamos ahora, hermanos, podemos perecer fácilmente por la eternidad. Lucas 13, 3 al 5. Entonces, conclusión, ¿qué debemos hacer? Hermanos, hoy escuchaste el poderoso y milagroso y bondadoso Jesús que salva a un ladrón en la cruz por gracia. Lo único que Él pide es que aceptemos nuestra condición pecaminosa, seamos honestos a nosotros mismos y entreguemos nuestras vidas a Él. Hermanos, Dios en su misericordia nos ha permitido a mi esposa, a mí, a ir a orar por varias personas que están enfermas, o sea, terminalmente enfermas.
Y después de ir y orar por ellos y presentarles el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesús, hemos escuchado que han fallecido. Y esas personas, gloria a Dios que les dio el momento para arreglar cuentas con Él. Y yo creo que un día los veremos en la eternidad. Pero así también hay muchos hermanos que no tienen la oportunidad de arreglar cuentas antes de morir. He escuchado a personas, teníamos a un joven que conocíamos que murió en un accidente, instantáneamente falleció. Otro que un balazo en la cabeza. O sea, nadie nos garantiza que vamos a tener la misma oportunidad que este ladrón tuvo para arreglar cuentas con el Señor antes de morir. Así que yo le ruego, hermanos, al Señor que Él te otorgue el verdadero arrepentimiento y que Él te dé la verdadera fe para creer en Jesús como el Señor y el Salvador, el misericordioso y maravilloso Salvador que Él es. Voy a terminar esto como empezamos nuestro sermón. Un reformador dijo: no cabe duda alguna que Jesús está listo para salvar a cualquiera que venga y pida ayuda a Él. Jesús mismo dijo: todo el que venga a mí, yo no le echo fuera. Hermanos, lo que tenemos que hacer es correr a Él, es refugiarnos en Él, es creer que Él es el Hijo de Dios, es creer que Él murió por nuestros pecados, creer que Él resucitó de la muerte y creer que hoy en día está sentado a la par de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros, dándonos verdadero arrepentimiento y verdadera fe para creer en Él. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día que nos has dado. Gracias, Señor, porque hoy escuchamos una vez más al poderoso y bondadoso Salvador llamado Jesucristo. Gracias, Dios, por tu Hijo en la cruz. Gracias, Dios, porque tú lo enviaste a buscar lo que se había perdido. Gracias, Dios, porque tú mandaste a tu Hijo Jesús a morir por nosotros. Gracias, Padre, que Él fue el sustituto, quien recibió toda la furia que nosotros merecíamos. Que tú pusiste en Él todo lo que nosotros merecíamos. Padre, te doy gracias, Señor, porque si tú no abres nuestro corazón para entender tu evangelio, estaríamos perdidos. Gracias te doy, Señor, porque tú has puesto la fe para que podamos creer en Jesús como el único Salvador del mundo. Gracias te doy, mi Señor, porque sé que tú estás haciendo la obra en mis hermanos. Te pido, Señor, por favor, trae, Señor, arrepentimiento genuino. Trae, Señor, fe salvífica. Trae, Señor, a nuestra mente de qué debemos arrepentirnos, Señor. Trae convicción de pecado a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, a poner nuestra confianza total en ti. Ayúdanos, Señor, a abandonar todo pensamiento de que somos dignos o somos justos o porque hemos hecho buenas cosas o porque hemos hecho buenas obras y tenemos buenos méritos, debemos ser perdonados. Ayúdanos, Señor, a no pensar de esa manera. Ayúdanos a venir con un corazón contrito, humilde, sencillo. Ayúdanos a ver, Señor, nuestra condición pecaminosa que tenemos y arrojarnos a los pies de Cristo pidiendo misericordia. Que tú tengas misericordia de cada uno de los que estamos aquí. Que tú, Señor, pongas el querer como el hacer en cada uno de mis hermanos y que ellos entreguen sus vidas completas a Cristo. Que seas tú quien abra sus corazones para entender a la gloriosa persona de Jesucristo.
que nos ayudes a entender que tú nos escogiste primero, que podamos entender que nosotros te amamos porque tú nos amaste primero. Padre, si estamos aquí es porque tú nos has traído a conocer al Salvador. Si estamos aquí es porque tú moviste nuestra voluntad en este día para escuchar un mensaje de salvación de un hombre que no merecía salvación, pero que en tu misericordia tú lo salvaste. Padre, te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mis hermanos. Gracias por los que pudieron estar aquí hoy. Gracias, Padre, también por todos aquellos que no pudieron venir. Te pido, Señor, que tú muevas sus corazones, Señor, para que vengan a darte gloria y honra todos los domingos, Señor. Que podamos pasar un buen tiempo en hermandad, que podamos glorificar tu nombre y que tú aquí, Señor, como una familia, otorgues salvación eterna. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, solo unos cortos anuncios. Ahí tienen un sobrecito en sus mesas, en sus bancas. Si Dios pone en su corazón ayudarnos y que ofrenden en esta obra, hermanos, háganlo con toda confianza. Agarre su sobrecito, allá afuera hay una cajita. Hágalo sin compromiso, délo con un corazón alegre, pero ayúdenos, hermanos, a mantener esta iglesia abierta para la gloria y honra de nuestro Dios. También, hermanos, hicimos unos nuevos flyers. Llévese unos cuantos, páselos esta semana a algunos amigos, familiares. Ore por las personas a quienes usted está invitando para que Dios mueva sus corazones y puedan venir y sean parte de esta iglesia. Hermanos, ayúdennos, necesitamos su ayuda. Yo voy a empezar, yo ahorita no estoy trabajando, entonces voy a ocupar tiempo para ir a evangelizar afuera. Vamos a salir con Andreas y vamos a ir a hablarle a la gente acerca de Cristo y vamos a invitarlos a que vengan a la iglesia, pero me gustaría que todos hiciéramos lo mismo. Vamos a dar gracias por las ofrendas y luego vamos a salir. Padre, te doy gracias, Señor, por todas las personas dadivosas que tú has puesto en este día, en esta iglesia. Gracias, Padre, porque ellos, Señor, tú les has puesto en su corazón ofrendar en este lugar. Gracias, Padre, porque tú has proveído salud en sus vidas, tú les has ayudado a tener un trabajo, a tener fuerzas, energía. Gracias, Padre, ayúdalos a ser buenos administradores, buenos mayordomos de todo lo que tú nos das. Ayúdanos, Padre, a ser fieles a ti y ayúdanos, Señor, a buscar primero el reino de Dios y su justicia, sabiendo de que tú proveerás todo lo demás. Te damos toda la gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos.